Buenos días, magistrado, secretario general. Hoy, 20 de febrero de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 8 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Buenos días, magistrado, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de Cuenta el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal, 14 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, por petición del magistrado ponente, se retira el toca 772, diagonal 2018, listado como 16º punto del orden del día. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala y para tales efectos me permito abordar lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el toca 747, diagonal 18, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala el 9 de julio de 2018 en el proceso administrativo número 1103, diagonal 17, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio del agravio expuesto por el recurrente, se relatan los antecedentes del presente asunto. El 13 de junio de 2017, una ciudadana, en su carácter de apoderada legal de una persona moral, acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución DP 037, diagonal 17, emitida el 31 de marzo de 2017, por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, en donde le fueron impuestas como sanciones la clausura temporal de máquinas despuntadoras y una multa por la cantidad de 15,098 pesos. El proceso por donde turno le tocó conocer y resolver a la cuarta sala, quien el 9 de julio de 2018 decretó la nulidad total del acto combatido y reconoció el derecho solicitado. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurre la sentencia que hoy nos compete. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime el recurrente bajo los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala quien recurre que, contrario a la interpretación del magistrado de la cuarta sala, la resolución cuenta con la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. La fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dispone que todo acto o resolución administrativa se debe encontrar debidamente fundada y motivada. Las autoridades deben justificar legalmente sus proveídos, esto es, señalar los dispositivos de derecho que sustentan su facultad para suscribirlos y las hipótesis legales que se actualizaron en el caso concreto, haciendo constar que su determinación no es arbitraria. Asimismo, la motivación debida exige que en la resolución en cuestión se señalen causas materiales o de hecho que hayan dado lugar al acto autoritario, sin que pueda admitirse que esa motivación consista en expresiones generales o abstractas, sino que siempre deben ser razones y causas concretas. La autoridad impuso sanciones a la justiciable, como fue una medida correctiva de solicitar autorización para el manejo de residuos de manera especial para etapas de separación, acopio y almacenamiento, clausura temporal y una sanción pecuniaria, pues estimó
que la operación de una empresa de calzado, además de la licencia ambiental de funcionamiento, requiere una autorización para manejo de residuos especiales para las etapas de separación, acopio y almacenamiento, utilizando como fundamento de ello el artículo 40, fracciones segunda, quinta y séptima de la Ley para la Gestión Integral de Residuos en el Estado y los municipios de Guanajuato, sin que la autoridad encausada determine cuáles residuos son de manejo especial y en qué etapa de las que menciona en forma genérica se desarrollan cada uno, e incluso por qué les atribuye el carácter de residuos con esa categoría específica. De lo anterior, tal y como lo resolvió la CUO, se desprende que la determinación de la autoridad de requerir que la justiciable cuente, además de la licencia ambiental de funcionamiento, con una autorización para el manejo de residuos especiales para etapas de separación, acopio y almacenamiento, carece de motivación, pues no se expresan las circunstancias del caso y tampoco se detallan los elementos de los cuales se desprenda que la actividad que realiza la justiciable requiera de dicha autorización y que por no contar con ella haya realizado una conducta contraria a derecho. Además, no pasa inadvertido para esta ponencia que se le impone una multa a la justiciable sin señalar las razones concretas que llevaron a determinar el monto cuantificable. En esta línea discursiva, la autoridad demandada debió detallar pormenorizadamente en el acto combatido las circunstancias específicas que obligaban al particular a contar con la autorización en materia de impacto ambiental para el manejo de residuos especiales. Por ende, resultaba necesario que expusiera en el acto impugnado por qué los recortes y polvos de piel, cartón y textiles requieren de dicha autorización para que existiera así una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas que sirvieron de sustento, a fin de dar cabal cumplimiento a la garantía de legalidad. Sobre este deber de motivar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera en su jurisprudencia el sentido de que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar la resolución es una garantía vinculada con la correcta administración que protege el derecho de los ciudadanos a solo ser molestados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos que pueden afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido proceso. En consecuencia, esta ponencia estima que no le asiste la razón a la autoridad recurrente en virtud de que la resolución impugnada no cuenta con argumentos suficientes que demuestren que en el caso concreto se actualizó la hipótesis legal que invoca. Por lo anterior, y de lo infundado del agravio esgrimido, a juicio de esta ponencia es dable confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesto a la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 747/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, y para el desahogo del punto cuarto del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para lo relativo a la ponencia de segunda sala. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrado. Buenos días, secretario general de acuerdos. Procedo a dar lectura al proyecto de resolución del TOCA 714/2018 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 11 de julio de 2018, pronunciada en el proceso administrativo número 665, cuarta sala, 17, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante lo cual se decretó la nulidad del crédito controvertido. Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa,
Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la determinación del crédito fiscal contenido en el estado de cuenta del mes de agosto de 2017, donde el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato determinó de manera excesiva la cantidad líquida de 9,653 pesos. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque el acto administrativo no consideró la autoridad responsable, y en el considerando sexto de la sentencia recurrida se reconoció el derecho a que la autoridad demandada emita a favor de la parte actora la constancia de no deudo. Inconforme con la determinación que antecede, el representante legal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en su carácter de autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, donde hizo valer un agravio en el cual señaló en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que está prohibido establecer exenciones de contribuciones, violándose el régimen de libre administración hacendaria municipal. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. La excepción fiscal es una acepción amplia, es un término jurídico tributario que libera total o parcialmente, según sea el caso, a las personas físicas o morales, públicas o privadas, como contribuyente de una carga de naturaleza tributaria prevista en un precepto de un ordenamiento legal, federal, estatal o municipal. Este tipo de exención se prevé en la ley y en el ámbito municipal se tiene en algunos casos, como por ejemplo, en materia de impuesto predial, el artículo 161, última parte de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, conforme al cual quedan exentos del pago del impuesto predial los bienes de dominio público de la Federación, del Estado, de los municipios, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Ahora bien, en la especie, no le existe la razón al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, toda vez que no existe la alegada violación al régimen de libre administración hacendaria municipal que prevé el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello porque estamos ante una sentencia que declara la nulidad del estado de cuenta que contiene el acto fiscal impugnado, en virtud de que en este documento no se advierte la identidad y competencia del servidor público que lo emitió, según se expresa en el quinto considerando del fallo recurrido. De esta manera, el acto jurisdiccional que declara la nulidad del acto impugnado en el proceso de origen se encuentra en la esfera de competencial del magistrado propietario que integra la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, pues dentro de los efectos de la sentencia del proceso administrativo, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 300 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, la fracción segunda prevé la declaración total o parcial de la nulidad del acto o resolución combatido y las consecuencias que de estos deriven. Su fracción quinta contempla el reconocimiento de la existencia de un derecho y su fracción sexta establece la facultad de imponer la condena que en derecho corresponde. Así tenemos que estamos frente a una sentencia que tiene la presunción de legalidad, aclarándose sobre el particular que en el sexto considerando se advierte un exceso al reconocer y al condenar a la expedición de la constancia de un adeudo, pero este vicio no es posible abordarlo de manera oficiosa, ya que se supliría la queja de la autoridad demandada en razón de los conceptos de agravio que se enderezan a controvertir este aspecto del fallo recurrido. En consecuencia, se propone con fundamento en el artículo 311, acápite segundo del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, señor presidente.
Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 714, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestar levantando su mano. Con el orden del día y para el desahogo del quinto punto del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Para continuar, procedo a dar lectura al proyecto de resolución del TOCA 724, diagonal 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico del Ayuntamiento del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, en su carácter de autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 13 de agosto de 2018, pronunciada en el proceso PASEA 84, sala especializada, diagonal 17, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se declaró la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, el actor, quien se desempeña como secretario de ayuntamiento, impugnó la resolución definitiva de fecha 17 de octubre de 2017, dictada por el Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se declaró la nulidad en atención a que el Ayuntamiento debió abordar de manera expresa la autorización o delegación para que el presidente municipal emitiera mediante la respectiva suscripción la resolución correspondiente, circunstancia que no se acreditó, puesto que en la resolución impugnada no se alude a ningún acto del ayuntamiento que facultara expresamente al presidente municipal para emitir la resolución confutada. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el síndico del Ayuntamiento del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un agravio en el cual señaló como razonamiento sustancial que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el acto administrativo es expedido por autoridad competente, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 77, fracciones primera y 18, y 128, fracciones cuarta y novena, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. De ahí que el Ayuntamiento aprobó por mayoría calificada la sanción del ex servidor público, parte actora, siendo atribución del presidente municipal por Ministerio de Ley. Firmar la existencia de la responsabilidad administrativa determinada por el Ayuntamiento y cuenta con facultades normativas para representarlo en todos los actos oficiales y delegar, en su caso, la representación y suscribir a nombre y con autorización del Ayuntamiento los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios, aunado a la atribución conferida al secretario del Ayuntamiento de firmar de conformidad la existencia de la citada responsabilidad administrativa. En este concepto de agravio, este concepto de agravio a juicio del tribunal en pleno es infundado por las siguientes razones jurídicas. El artículo 8º, párrafo 2 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios señala que cuando se trata de titulares de las dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal, la Contraloría Municipal instaurará y sustanciará el procedimiento de responsabilidad administrativa y turnará el expediente al Ayuntamiento para que éste resuelva lo que en derecho procede. Es así que el argumento expresado en el recurso de reclamación en el sentido de que el Ayuntamiento haya aprobado por mayoría calificada la sanción impuesta al actor, la sanción del ex servidor público, y que por Ministerio de Ley es atribución del presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento firmar la existencia de la responsabilidad administrativa determinada por dicho cuerpo edilicio, no supera las consideraciones lógicas y jurídicas expresadas en la cuarta consideración del fallo recurrido. Lo anterior es de este modo, en virtud de que no es suficiente para considerar que el Ayuntamiento resolvió la determinación de la comisión de la falta administrativa por el recurrente y la aplicación de la sanción, dado que para ello es menester que cuando menos plasme su actuación en un dictamen debidamente fundado y motivado, y que éste sea aprobado por mayoría calificada, el voto en el mismo sentido de las 2/3 partes de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento.
A efecto de cumplir con las exigencias del artículo 8 de la abrogada Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, bajo la perspectiva de lo expuesto, es dable concluir que para considerar que el ayuntamiento resolvió el asunto, determinó la existencia de responsabilidad administrativa e impuso la sanción al recurrente, y como atinadamente quedó apuntado en el segundo párrafo de la hoja 13 de la sentencia recurrida, es menester que el Pleno del Ayuntamiento demandado debía suscribir la resolución respectiva, o en su caso, el propio Ayuntamiento debería acordar de manera expresa la autorización o delegación para que el presidente municipal emitiera mediante la respectiva suscripción la resolución correspondiente, de manera tal que el Ayuntamiento dictara la resolución conducente por conducto del presidente municipal, circunstancias que en el caso en estudio no se acreditó. En consecuencia, se propone, con fundamento en el acápite segundo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 724/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del sexto punto del mismo, se concede ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Primeramente, en cumplimiento a la resolución de 31 de enero de 2019, pronunciada por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, dentro del juicio de amparo directo administrativo 551/2018, someto a consideración de este órgano colegiado el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 54/18, interpuesto por el promovente del proceso administrativo 2262/2017, en contra del acuerdo de 5 de diciembre de 2017, dictado por el magistrado de la segunda sala. A manera de preámbulo, se refiere que el proceso de origen fue promovido en contra de la boleta de infracción redactada por un inspector del otrora Instituto de Movilidad del Estado, en la que se determinó que se cometió una falta administrativa en el vehículo propiedad del actor. En el acuerdo recurrido, la segunda sala desechó la demanda ante la extemporaneidad en su presentación. Ahora bien, en su expresión de agravios, el recurrente señala que de acuerdo con el artículo 275 de la Ley de Movilidad, las notificaciones se practicarán en términos de lo previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Refiere que como se ostentó sabedor del acto impugnado el 13 de octubre de 2017, la notificación surtió efectos el siguiente día hábil, es decir, el 16 de octubre, de manera que el término de 30 días comenzó a correr el día 17 y feneció el 30 de noviembre, fecha en que fue presentada la demanda. La disertación anterior es fundada. De acuerdo con el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la demanda en el proceso administrativo debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada, o bien a aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución. Ahora bien, para que el inconforme se encuentre en plena posibilidad de impugnar dicho acto, necesariamente debe existir una data fehaciente y certera en cuanto a la notificación de dicha resolución, a fin de que el particular esté en posibilidad de promover el proceso dentro del plazo correspondiente. Cabe precisar que la notificación que en su caso se verifique para ambos sujetos, conductor o propietario, debe computarse en igualdad de circunstancias, pues derivado de la disposición legal precitada, se contiene un mismo tratamiento jurídico para su impugnación y no se advierte disposición en contrario. De ahí que es precisamente en este punto en donde se encuentra plena aplicabilidad las hipótesis a las que se hizo referencia, pues pueden ocurrir al menos dos situaciones, a saber, que al particular no se le notifique el acto y tenga conocimiento por alguna causa ajena a la comunicación formal con la que se le debió dar noticia del contenido de la resolución impugnada, caso en el que, como se precisó anteriormente, no surte efectos, la notificación precisamente ante la ausencia de esta y el plazo para la presentación de la demanda inicia al día siguiente.
y que el afectado sea notificado del acto administrativo. Aquí sí hay surtimiento de efectos al derivar de una notificación, el cual es al día siguiente, y el plazo para la presentación de la demanda empieza a correr al subsecuente día hábil. Este último supuesto es el que se actualiza en la especie, dado que si bien de la lectura a la demanda de nulidad el actor manifestó que se ostentó sabedor del acto impugnado el 13 de octubre de 2017, lo cierto es que esa sola expresión no conlleva a concluir por sí que su conocimiento deriva de una causa ajena a la notificación, con la que se dio noticia formal del contenido de la boleta de infracción al conductor, sino que por el contrario, se observa que su conocimiento lo obtuvo en su calidad de propietario del vehículo, y con motivo de la propia notificación del acto impugnado que se practicó al momento en que el inspector entregó la referida boleta al conductor por una infracción cometida con el vehículo propiedad del actor en la fecha mencionada. De ahí que, si en el caso existe una notificación, la sala debió atender a la segunda de las reglas enunciadas, esto es, que el actor tenía la posibilidad de presentar su demanda de nulidad dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada, y no en la que se haya ostentado sabedor de la boleta de infracción, precisamente porque, dadas las circunstancias fácticas del caso y el contexto jurídico expuesto, lo relevante para determinar cuál de los dos supuestos previstos en el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa se actualiza a fin de computar el plazo para promover el proceso administrativo, atenderá a la manera en que se haya hecho del conocimiento del particular el acto cuya nulidad demanda. Es decir, si su conocimiento deriva de una causa diversa a la notificación que debió practicársele o por haberse realizado esta, supuesto último que se insiste ocurrió en el caso. Por lo tanto, tal como lo aduce el recurrente, si la boleta de infracción se le notificó el 13 de octubre de 2017, dicha notificación surtió sus efectos el día 16 en términos del numeral 263 del citado código, por lo que el cómputo del plazo de 30 días inició el 17 de octubre siguiente y feneció el 30 de noviembre del año indicado. Luego, si la demanda se presentó ante este tribunal el 30 de noviembre de 2017, es indiscutible que se promovió dentro del plazo de 30 días a que se refiere el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, ante lo fundado del agravio vertido por el inconforme y de conformidad a la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, esta ponencia propone revocar el acuerdo dictado por la segunda sala para efecto de que se dicte otro que admita a trámite la demanda y prosiga con el trámite que corresponda. Señores magistrados, ha sido relativa al recurso de 54/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Finalizo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 780/18, interpuesto por la Contralora General, titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato, en contra de la sentencia de 31 de agosto de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 69/2018. En el fallo recurrido se decretó la nulidad total de la resolución, por virtud de la cual la autoridad ahora inconforme determinó la responsabilidad administrativa de la actora y le impuso como sanción la inhabilitación para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público durante 6 meses. En un primer orden de ideas, la autoridad recurrente expone que la sala no citó la norma jurídica que distingue los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa, ni los fines que permiten diferenciarlos. Alega también que la investigación es una fase del procedimiento de responsabilidad administrativa, de manera que si aquella inició durante la vigencia de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, entonces el procedimiento debió culminar con sustento en esa normativa. Sostiene además que la sentencia es incongruente, pues por un lado señala que el procedimiento de responsabilidad administrativa debió sustanciarse conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, mientras que por otro refiere
que para determinar si la conducta reprochada a la actora era constitutiva de responsabilidad administrativa, debía acudirse a la normativa vigente en la época de los hechos. Los planteamientos referidos son infundados, ya que la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas establece claramente que la investigación es un procedimiento diverso al de responsabilidad administrativa. Tal distinción se aprecia de una interpretación sistemática de la ley en comento, poniendo especial atención en la forma en que ésta se encuentra estructurada, pues el título tercero, denominado, y lo cito textual, de las quejas, denuncias, investigación de oficio y procedimiento de responsabilidad administrativa, se compone de 2 capítulos. El primero, denominado de las quejas, denuncias e investigación de oficio, y el segundo, disposiciones generales al procedimiento de responsabilidad administrativa. Como se advierte, el trámite de la investigación se encuentra regulado en un capítulo diverso al del procedimiento de responsabilidad administrativa, lo que deja patente la intención del legislador en cuanto a establecer la investigación como fase previa e independiente del citado procedimiento. Además, del contenido de los numerales 33 bis, 47, 48, 49 y 60 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, queda claro que la investigación tiene como propósito recabar los datos de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa o bien el archivo del asunto. Es decir, se trata de un procedimiento que no necesariamente precederá al de responsabilidad administrativa, pues la investigación solo se realiza cuando el órgano de control carezca de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa. En este tenor, aun cuando en el caso concreto la investigación inició durante la vigencia de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, el procedimiento de responsabilidad administrativa, al tratarse de un procedimiento distinto, debió instaurarse, sustanciarse y resolverse en términos de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas. Por otra parte, fue atinada la determinación de la Sala relativa a que la norma aplicable para evaluar si la conducta de la actora era o no constitutiva de responsabilidad administrativa es la vigente al momento de llevarse a cabo los hechos. Ello es así porque para ponderar la conducta realizada y verificar si ésta constituye una falta a la norma, dada su naturaleza, debe atenderse a lo que establece la normativa sustantiva, mientras que para determinar la competencia, los términos, las etapas y los pasos a seguir para dar trámite al procedimiento de responsabilidad administrativa, deben seguirse los lineamientos de la norma procesal. En otro contexto, la autoridad recurrente alega que sí tiene competencia para instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa a la actora de conformidad con el artículo 60 bis, fracción 12ª de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, ya que además de tener el carácter de contralora, también es la titular del órgano interno de control. Tal disertación es inoperante. En la sentencia controvertida, la Sala determinó que la Contralora General de la Universidad de Guanajuato, en el momento en el que acordó la instauración del procedimiento disciplinario, carecía de las atribuciones legales para ello, porque de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, que era la normativa que ya se encontraba vigente al momento de emitir ese acto, 26 de septiembre de 2017, la atribución de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa ya no le correspondía a la Contralora demandada, sino a la autoridad substanciadora, dependiente del órgano interno de control, como lo establecen los artículos 3 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, así como 1, 2, 3, fracciones 3, 10ª y 20ª, 112 y 115 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Resaltó que además la Contralora General tampoco contaba con la competencia para emitir la resolución impugnada, puesto que la emitió de conformidad con la abrogada ley. Sin embargo, como en el concepto de agravio que nos ocupa, la autoridad inconforme no combate frontalmente las consideraciones que sustentan la decisión asumida en la sentencia recurrida, entonces dicho motivo de disenso resulta inoperante. Por otra parte, la autoridad inconforme sostiene que en la sentencia no se establecieron las razones y fundamentos que dieron sustento al sentido de la misma. Tal argumento es infundado. Del considerando cuarto de la sentencia recurrida se desprende que la declaratoria de nulidad total se sustentó en 2 razones fundamentales. La primera consistió en que el procedimiento de responsabilidad administrativa se instauró
conforme a la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, sin considerar que su inicio tuvo lugar durante la vigencia de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas. Y la segunda radicó en que al momento de ordenarse el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, la Contralora ya no era competente para instaurarlo, puesto que dicha atribución estaba a cargo de la autoridad substanciadora del órgano interno de control. Con base en las apuntadas premisas, la Sala concluyó que con la resolución impugnada se vulneró el debido proceso por emanar de un procedimiento que se instauró, substanció y resolvió conforme a una norma que no era aplicable al caso concreto y por una autoridad carente de atribuciones para ello, lo que actualizaba las causales de nulidad previstas en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Así pues, la Sala Especializada sí expuso los razonamientos necesarios y los preceptos legales aplicables suficientes para sustentar su determinación. De ahí lo infundado del agravio al respecto esgrimido. Por otra parte, la autoridad inconforme alega que la Sala no se pronunció sobre los argumentos que expresó en su contestación de demanda, particularmente a los señalados en el punto primero de los conceptos de impugnación. Tal disertación es inoperante porque no constituye un argumento capaz de ser analizado, habida cuenta que no explica de qué manera hubiera variado el sentido del fallo en beneficio de sus intereses si la Sala se hubiera ocupado de las consideraciones que refiere. Finalmente, la parte recurrente expresa que el sentido de la sentencia no está debidamente fundado, porque se sustentó en diversas tesis de tribunales colegiados que no son vinculantes para este tribunal. El argumento anterior es infundado. La jurisprudencia, como fuente del derecho, nace a través de interpretaciones que de las leyes realizan los tribunales. Por ello, constituye criterios que marcan parámetros dentro de nuestro sistema jurídico. En ese tenor, existen criterios hermenéuticos que por su naturaleza de creación y su ámbito de competencia resultan vinculantes para determinados juzgadores y los obliga a seguir dicha línea interpretativa. No obstante, en circunstancias donde cierto criterio no es vinculante, la jurisprudencia puede constituir un simple parámetro o guía para los juzgadores al momento de resolver, sin que ello implique su aplicación obligatoria. Así, aunque las tesis invocadas por la Sala Especializada no sean vinculantes directamente en el caso concreto, lo cierto es que sí son criterios orientadores para la resolución del asunto planteado. Además, a través de argumentos lógicos, en la sentencia se precisó los motivos por los que se consideró que la resolución impugnada era ilegal y se citaron los preceptos jurídicos que sustentaron la declaratoria de nulidad. Luego, si bien en el cuerpo de la sentencia se citaron criterios interpretativos, lo cierto es que ello se realizó únicamente como apoyo a los argumentos jurídicos base de la propia sentencia y no como fundamento único de la misma. De ahí la ineficacia del motivo de disenso en cuestión. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 780/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del octavo punto, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 462 del 2017, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo del 19 de septiembre del 2017, dictado por la entonces magistrada de la primera sala de ese tribunal, dentro del proceso administrativo 1354 del 2017, en la modalidad de juicio en línea, en el cual se tuvo por no presentar la demanda y en particular me refiero a la resolución dictada el 1 de febrero del 2019 por el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito, dentro de los autos del amparo directo administrativo 614 de 2018, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Les comparto los antecedentes. La hoy recurrente promovió proceso contencioso ante ese tribunal, señalando como acto o resolución impugnada el procedimiento administrativo iniciado en su contra
en el que concluyó con la resolución contenida en la que se le determinó un crédito fiscal. Mediante el acuerdo del 11 de julio del año invocado con antelación, la entonces magistrada supernumeraria requirió a la promovente para que completara su escrito inicial en los términos que se contienen en el propio proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por no presentada la demanda. Mediante escrito recibido el 4 de agosto del 2017 en el sistema informático del tribunal se pretendió dar cumplimiento al requerimiento del que fue objeto la parte actora. La impresión del documento enviado electrónicamente muestra la existencia de una firma en el documento original correspondiente a la parte actora. En proveído de 19 de septiembre del 2017, la entonces magistrada supernumeraria tuvo por no presentada la demanda. Inconforme con la decisión, la actora interpuso el recurso de reclamación en forma electrónica el 10 de octubre del 2017. Seguido el recurso por sus trámites legales, este pleno dictó resolución del 27 de junio del 2018, mediante la cual se confirmó el auto por el que se tuvo por no presentar la demanda de nulidad, en virtud de que se declaró infundado el único agravio de la recurrente. En desacuerdo con el fallo emitido por este pleno, promovió demanda de amparo directo administrativo, la que correspondió conocer al segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, bajo el expediente 614 del 2018. El 1 de febrero del 2019, el segundo tribunal colegiado resolvió el referido amparo directo administrativo, concediéndose el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable, primero, deje insubsistente el fallo reclamado y segundo, emita uno nuevo, en el cual con libertad de jurisdicción vuelva a pronunciarse en torno al recurso hecho valer, con la única condición de que deberá analizar todos y cada uno de los argumentos contenidos en el único agravio formulado por la recurrente y que quedaron precisados en el considerando que antecede. En la ejecutoria de amparo aludida se determina que la parte actora formuló un único agravio, en el que medularmente sostuvo que fue indebido el acuerdo por el cual se tuvo por no presentada la demanda. Si bien la deficiencia de la demanda de nulidad presentada en línea fue requerida para que completara la demanda, lo cual hizo a través de la cuenta del defensor de oficio que la asesora, es decir, en una cuenta de usuario de juicio en línea diversa a la de ella. Sin embargo, debía considerarse que dicha promoción fue presentada en el sistema informático que controla el tribunal, la cual contiene el cumplimiento al requerimiento de que fue objeto, dado que tenía su firma autógrafa, debidamente validada, en términos del reglamento interior sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica del citado tribunal. Debido a la particularidad de la tramitación del juicio en línea, aun y cuando fue presentada la promoción en una cuenta diversa a la personal de la actora, ello ocurrió en tiempo. Además, no se debe omitir considerar que dicha cuenta se tiene activa en el proceso, aun y cuando no exista admisión de la demanda, ni el que el cumplimiento del requerimiento fue considerado como una promoción subsecuente, esto es, dentro del proceso ya admitido. Así, considerando lo anterior, le causa agravio el que se hubiera tenido activa una cuenta que no era la suya, permitiendo la recepción de un escrito convalidado y firmado autógrafamente desde una cuenta no personal, así como el hecho de que la citada promoción no hubiera sido clasificada dentro del proceso administrativo. La determinación recurrida deviene de una confusión dentro de la tramitación del proceso, por cuanto la primera sala confunde una cuenta de usuario y una cuenta de correo electrónico dentro de los servicios informáticos que ofrece el tribunal, con la voluntad de presentación de un escrito, en tanto que una cuenta de usuario activada dentro de los servicios informáticos de este tribunal no hace las veces de una firma electrónica absoluta o avanzada, pues a la primera es solo un medio o conducto para hacer llegar una promoción validada por las unidades certificadoras con las que cuenta esa institución, y la citada sala considera el uso de la cuenta de usuario como un símil de firma electrónica en sí misma. Por tanto, le causa agravio el que la autoridad recurrida, al recibir en tiempo la promoción, en lugar de aclarar, determinó no tener por no presentada la demanda, aclaración que debió versar sobre la intención de la presentación del cumplimiento al requerimiento para completar la demanda, de manera oficiosa, para proteger su derecho, pues en estricto sentido fue presentado el cumplimiento relativo dentro del plazo legal para ser admitida y acceder a la tutela judicial efectiva. Agregó que el acuerdo recurrido se separó del principio de lo más favorable del particular, al no haber apreciado conforme a derecho lo que señala el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, siendo por ello conducente revocarlo. La legislación
normativa de uso de medios electrónicos y de juicio en línea en el tribunal no precisan los lineamientos específicos sobre la cuestión en particular de la presentación de promociones en cuentas de usuario diversas, menos sobre cumplimientos a requerimientos para completar una demanda en la modalidad de juicio en línea, al limitarse a precisar situaciones generales sobre la tramitación del proceso, términos y representación legal, pero en ninguno en relación con el asunto, de ahí que no se esté atendiendo a los principios de legalidad, equidad, igualdad y audiencia. Así tenemos que los motivos de disenso señalados son fundados para revocar el acuerdo recurrido. En el argumento en estudio, la parte actora oralmente manifiesta que la promoción de cumplimiento de requerimientos se encontraba firmada autógrafamente por la promovente del juicio, es decir, por ella misma y no por el autorizado, por ende no se debió tener por no presentada la demanda. Asiste la razón a la hoy recurrente, en virtud de que el uso de la cuenta del autorizado se realizó con el único fin de hacer llegar el cumplimiento del requerimiento formulado por la sala. Sin embargo, dicho escrito se encuentra firmado autógrafamente por la parte actora y no por el autorizado, de ahí que resulta un rigorismo y formalismo excesivo el hecho de requerir por parte de la sala que el cumplimiento de la prevención sea presentado a través de la cuenta del usuario, pues ello se traduce en una traba u obstáculo innecesario del derecho de acceso a la justicia, toda vez que lo jurídicamente relevante es que fue la propia parte actora quien realizó el cumplimiento de la prevención formulada, habida cuenta que promovió el juicio en línea por medio de su cuenta de usuaria, la cual se encuentra convalidada. Los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores de acceso a la jurisdicción. Resulta orientador en este aspecto el informe 105 del 99 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso 10.194, Palacios, Narciso, Argentina, de fecha 29 de septiembre de 1999, en donde estableció que lo que protege ese derecho es que el acceso a la justicia no se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. En esas líneas de pensamiento, conforme al principio pro actione, los juzgadores deben buscar en cada caso la interpretación más justa y benéfica en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, extremando las posibilidades de acceso a la jurisdicción, lo que se traduce en evitar, entorpecer u obstruir el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, uno de los instrumentos que el sistema constitucional proporciona a los operadores jurídicos para erigirse en garante del derecho a la jurisdicción es la aplicación de los principios pro actione y pro homine. El primero implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se le planteen sin obstáculo o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En relación con la dimensión del segundo de estos criterios interpretativos, la primera sala de la Corte ha sentado el criterio obligatorio de que la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta solo en su aptitud de servir de parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que las tales normas, para efectos de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales, de manera que, en caso de existir varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella en la que mejor se ajusta a lo dispuesto en la ley fundamental, en función del principio pro persona. Así las cosas, en caso de que el interesado en promover el proceso a través del juicio en línea no cuente con una cuenta electrónica proporcionada por este tribunal, deberá aperturarla y activarla, así como convalidar su identidad, debiendo acreditarlo de manera clara y precisa ante la sala de ese tribunal. Si la parte actora, con el único fin de hacer llegar el cumplimiento del requerimiento formulado por la sala, utiliza una cuenta diversa a la suya, como lo sería la de un autorizado, empero dicho escrito se encuentra firmado autógrafamente por la parte actora y no por el autorizado, de ahí que resulta un rigorismo y formalismo excesivo el hecho de requerir por parte de la sala que el cumplimiento a la prevención sea presentado a través de la cuenta del usuario, pues ello se traduce en una traba u obstáculo innecesario del derecho de acceso a la justicia, toda vez que lo jurídicamente relevante es que fue la propia parte actora quien realizó el cumplimiento a la prevención formulada. Considerar lo contrario y aceptar una interpretación restrictiva implicaría que se le penalizaría a la parte actora por utilizar el juicio en línea, en virtud de que si trasladamos el supuesto en comento a la vía tradicional, el símil sería la entrega física de ciertos documentos ante el tribunal de la causa, cuya presentación no requiere que sea específicamente la parte actora quien lo entregue, pues ello sería excesivo.
en virtud de que sería un rigorismo injustificado que por el solo hecho de que una persona diversa al actor entregue un documento, el mismo no se ha analizado. Por lo jurídicamente relevante es el contenido del mismo. Las anteriores consideraciones tienen como sustento el hecho de que todas las personas tienen derecho a comunicarse con los órganos jurisdiccionales a través de los medios electrónicos o digitales con arreglo a lo dispuesto por los ordenamientos respectivos, en el entendido que los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores de acceso a la jurisdicción. Cabe precisar que lo anterior no es contrario a lo establecido por el 307J del Código ya referido, en virtud de que si bien es cierto, tal arábigo establece que cualquier actuación en el juicio en línea se efectuará a través del sistema informático del tribunal. Cierto es también que tal precepto se cumple si la parte actora, con el único fin de hacer llegar el cumplimiento del requerimiento formulado por la sala, utiliza una cuenta diversa a la suya, toda vez que lo jurídicamente relevante es que promovió el juicio en línea por medio de su cuenta de usuario, lo cual se encuentra convalidada y con ello acredita la exteriorización de la manifestación de la voluntad en el uso del medio electrónico para promover su demanda. Las consideraciones del acuo son desacertadas, ya que parte de la premisa de que por el solo hecho de que la promoción por medio de la cual la parte actora pretende cumplir con la prevención realizada fue ingresada a través de la cuenta de un autorizado, entonces se entiende que es dicha persona quien se encuentra colmando un requerimiento que solamente puede hacer la parte accionante. Sin embargo, tal consideración es incorrecta, pues el uso de la cuenta del autorizado se realizó con el único fin de hacer llegar el cumplimiento del requerimiento, mismo que se encuentra firmado autógrafamente por la parte actora y no por el autorizado. Por tanto, resulta un rigorismo y formalismo excesivo el hecho de requerir por parte de la sala que el cumplimiento de la prevención sea presentado a través de la cuenta del usuario. Esta ponencia considera oportuno aclarar que era innecesario la prevención efectuada por la entonces magistrada de la primera sala para el señalamiento del tercero, puesto que debe decirse que ante el silencio de la parte actora sobre la existencia del tercero, más bien correspondía a la magistrada de primera instancia determinar si en la especie hay o no alguna persona con interés antagónico al de aquella, y si es así, indicarlo concretamente, no simplemente prevenir a la parte promovente para que lo señalara, como sucedió en el caso concreto. Finalmente, si el acuerdo que requiere a la parte actora para completar su demanda le fue notificado en correo electrónico proporcionado el 1 de agosto del 2017 y mediante escrito el 4 de agosto de ese mismo año, el sistema informático del tribunal, la demandante cumplió con la prevención realizada. Es evidente que el plazo de 5 días que otorgó la sala para cumplir con el requerimiento se encuentra cumplido. Por lo anterior, en cumplimiento la resolución de amparo, el acuerdo recurrido debe ser revocado. Si bien es cierto, en principio resultaría necesario el estudio de los restantes argumentos esgrimidos por la recurrente con motivo de que el primero de ellos resultó fundado, no menos verdad es que la ejecutoria de amparo emitida y que se cumplimenta ordenó a este tribunal en pleno estudiar todos los argumentos hechos valer por la parte accionante en su único agravio y que fueron paralizados en su oportunidad en este fallo. En este contexto, este órgano colegiado determina que los argumentos esgrimidos por la parte actora en su único agravio señalados como los incisos B, C y D son inoperantes. Lo anterior es así porque los argumentos contenidos en dichos motivos de disenso no cuestionan las consideraciones que la sala expresó para tener por no presentada la demanda. Se recuerda que en este caso particular, en el acuerdo recurrido el 19 de septiembre, la entonces magistrada precisó que el autorizado en términos amplios del 10 del Código solamente está facultado para recibir notificaciones, elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, promover incidentes, formular alegatos o interponer recursos con la salvedad de que previo a gozar de las facultades a que se refiere el artículo deberá encontrarse legalmente autorizado, es decir, debe mediar de acuerdo en el que expresamente se le confiere tal carácter, de ahí que tomando en consideración que la promoción del cumplimiento del requerimiento fue emitido por la cuenta del autorizado, al cual aún no se le tiene como tal. La entonces magistrada concluyó que era improcedente tenerlo por dando cumplimiento al requerimiento formulado a la parte actora y en vía de consecuencia tuvo por no presentar la demanda. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a indicar que la cuenta electrónica no hace las veces de una firma electrónica. A la violación procesal alegada en el sentido de que no debió tenerse activada una cuenta cuando la demanda todavía no había sido admitida, permitiendo la recepción de la citada promoción ante este tribunal estatal, ya que la legislación y normativa de uso de medios electrónicos y de juicio en línea en el tribunal no precisan los lineamientos específicos sobre la presentación de promociones en cuentas de usuario diversas, de ahí que sus disentimientos resulten inoperantes. Al resultar fundado el primer motivo,
de disenso hecho valer por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que la primera sala dicte otro en el que admita a trámite la demanda en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo emitida por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito que se cumplimenta. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 462/17. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden de desahogo del 9º punto, se concede nuevamente José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 312 del 2018, interpuesto por el supervisor adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto desautorizada en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala, dentro del proceso administrativo 918 del 2017, en la modalidad de juicio en línea, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto antecedentes. La actora promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción emitida por la supervisora de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio referido, en la que se determinó que el actor cometió una infracción en materia de transporte. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la magistrada dictó sentencia en donde se tuvo por acreditar la existencia del acto controvertido, analizó y desestimó las causales de improcedencia y sobreseimiento planteada por la parte demandada y decretó la nulidad del acto impugnado ante su indebida motivación y reconoció a la parte actora el derecho a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta, así como el pago de los intereses generados. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto desautorizada, interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que la autoridad recurrente alega que de conformidad con los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, el pago de intereses solo es procedente cuando medie una solicitud de devolución de lo enterado de manera indebida, supuesto que no se realizó en el caso concreto. Dicho motivo de disenso a consideración de esta ponencia es infundado. Del artículo referido, se desprende que las disposiciones del Código Fiscal para el Estado se aplicarán en lo concerniente a lo que constituyan ingresos estatales, es decir, aquellos que recaude el fisco de esta entidad por conducto de algunas autoridades fiscales, lo cual se reitera en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, donde se señalan de manera limitada las autoridades que tendrán el carácter de autoridades fiscales estatales, sin que en él se contempla alguna autoridad del ámbito municipal. Luego, como el actor se le impuso una multa con motivo de falta administrativa descrita en la boleta de infracción emitida por una autoridad municipal, es incuestionable que la multa pagada por el actor no fue determinada ni recaudada por una autoridad estatal y por tanto no se actualizó el nacimiento de una relación jurídica fiscal entre el Estado de Guanajuato y un contribuyente, a la que elude el artículo 1 del Código Fiscal. En ese tenor resulta correcta la determinación de la sala en el sentido de reconocer al actor el derecho al pago de interés. Así se concluye que en el caso sí procede el pago de intereses, ya que concurren los elementos apuntados a saber, primero, por la comisión de la falta administrativa asentada en la boleta de infracción se impuso a la parte actora como sanción una multa. Segundo, el actor realizó el pago de una multa como se advierte mediante la exhibición del recibo. Tercero, contra la boleta de infracción, el actor promovió ese proceso administrativo. Y cuarto, ante la ilegalidad de la infracción, se decretó su nulidad en el presente fallo. Así pues, el pago de intereses es parte del cumplimiento de la sentencia, porque al declararse la nulidad total de la boleta de infracción derivado de la cual se le impuso la multa, entonces el pago efectuado por el actor se considera como un pago de lo indebido y por ende debe ser devuelto con sus respectivos intereses. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación bajo el TOCA 312/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del punto 10 del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz.
Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo ahora con el toque 558 del 2018, interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1234 del 2017, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes. El 1 de diciembre del 2016, el actor presentó solicitud de participar en el programa de regularización respecto al servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Mediante resolución emitida, el director general del instituto determinó que no resultaba procedente la regularización instada por la parte actora porque no cubrió los requisitos establecidos en el inciso C del supuesto quinto previsto por el 30 de las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte. En desacuerdo con tal decisión, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal. Seguido el proceso administrativo en sus causas legales, la magistrada dictó sentencia en donde se tuvo por acreditada la existencia de la resolución impugnada. Analizó y desestimó las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la parte demandada y que sí satisfizo el requisito establecido en el inciso referido. En la sentencia que se revisa se consideró que atendiendo a la literalidad de los requisitos en cuestión para satisfacerlo, el interesado debía exhibir alguno de los documentos que ahí se refieren. La magistrada determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que el director expidiera otro dictamen, resolviendo que la parte actora actualiza el supuesto quinto del artículo 30 de las bases para la participación del programa de regularización del servicio público de transporte y en su oportunidad remitiera el expediente a la Secretaría de Gobierno para que ésta emitiera la resolución correspondiente que determina lo procedente de la regularización y en consecuencia se emitiera y suscribiera el título concesión correspondiente. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada, por conducto desautorizado, interpuso recurso de reclamación. Así, en el primer orden de ideas, la autoridad inconforme expone en la primera parte el agravio invocado como primero y en la última parte el agravio señalado como segundo, que la sala incumple con la exigencia que subyacen de los numerales 298 y 299 del código ya referido. La apuntada disconformidad resulta infundada. En el caso no se observa que la sala haya incurrido en alguna inconsistencia de incongruencia o falta de exhaustividad, pues se resolvió la litis como se configuró. Se explica. De los antecedentes reseñados, se extrae que la litis en el proceso de origen consistió en dilucidar la legalidad de las razones de hecho y de derecho expresadas por el director para negar la solicitud tocante a que no resulta procedente la regularización instada por la parte actora porque no cubrió los requisitos establecidos en el inciso C de las bases previstas. Para llevar a cabo ese cometido, las salas tenía que confrontar, como lo hizo, los conceptos de impugnación en los que se arguyó que sí satisfizo el requisito establecido en el ordenamiento aludido, con el argumento defensivo consistente en que no se cumplía tal requisito. Y en la especie del referido juicio de ponderación, como se apuntó, se llevó a cabo en la sentencia recurrida, pues la sala concluyó que es inconcluso que la resolución controvertida se emitiera en contravención al artículo 30, supuesto quinto, inciso C, de las bases multireferidas, con lo cual se actualiza la causal de ilegalidad prevista en la fracción cuarta del 302 del Código antes referido. Así, el fallo cumple con las exigencias que subyacen de los numerales 298 y 229 aludidos. Por tanto, la sentencia recurrida merece calificarse como congruente y exhaustiva, en virtud de que, como se ha visto, se analizó la litis atendiendo a las pretensiones de la parte demandante en relación con la resolución impugnada en el proceso contencioso administrativo que se desprendió de los argumentos impugnados vertidos en la demanda y la ampliación, los cuales se confrontaron con los argumentos defensivos expuestos por la parte demandada. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme alega en la segunda parte del agravio marcado como primero que, de acuerdo con el 27 a fracción 12 de la Ley de Movilidad, corresponde a la dirección del instituto efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos de servicio público y especial de transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por la autoridad competente que autoriza a la parte actora la prestación del servicio público de transporte de personas, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido por la referida concesión. El planteamiento referido es inoperante, pues no cuestiona las consideraciones que la sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expondrá a continuación. De la sentencia recurrida se advierte que la sala expuso con la copia certificada de la resolución definitiva
La parte actora acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. También la sala precisó que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia de esa resolución y que la parte demandante no presentó documento alguno ante esa autoridad, lo cierto era que había plena convicción de la existencia de la resolución de acuerdo con lo previsto por el numeral 123 del Código de la materia. Además, la sala puntualizó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existía constancia de la resolución, tal omisión no era imputable a la parte actora, sino a la propia autoridad, en virtud de que con tal señalamiento la autorizada encausada evidencia que incumplió con su obligación legal de mantener actualizados los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulta inoperante. Finalmente, en la primera parte del agravio marcado como segundo, la recurrente insiste en que la parte actora no satisfizo el requisito establecido en el inciso C, supuesto quinto del artículo 30 de las bases. Dicho argumento es inoperante, en virtud de que en el motivo de inconformidad aducido por el recurrente, este se limita a reiterar lo que en su momento expresó en el acto impugnado y en la contestación de demanda. En la parte atinente de la sentencia recurrida, como se apreció en la oportunidad del presente fallo, se emitieron las consideraciones por las cuales se concluyó que sí se satisfizo el requisito establecido en el inciso C de la norma referida. En ese contexto, si el recurrente se limita a reiterar lo manifestado en el acto impugnado y en la contestación de demanda, entonces tal afirmación por sí misma deviene dogmática porque no concreta razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la quo para determinar que sí se cumplió con el requisito aludido, sino que se limitó a hacer simples aseveraciones pero sin aducir razonamiento alguno para combatir frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida, lo cual torna inoperante la parte del agravio que se analiza. Así, al resultar ineficaz los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 558/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del 11º punto del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 680 del 2018, interpuesto por el tercero con derecho incompatible en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado por la magistrada de la tercera sala, dentro del proceso administrativo 430 del 2017, en el cual se concedió la suspensión solicitada. Es innecesario el estudio de las consideraciones en que se sustentó el acuerdo en materia de recurso y de los agravios formulados en su contra por el recurrente, pues este tribunal en pleno determina que es procedente declarar sin materia el presente recurso de reclamación, en virtud de que en el proceso administrativo de origen del que se deriva el auto del 11 de julio del 2018, en el que se concedió la suspensión solicitada, concluyó con el dictado de la sentencia emitida por la tercera sala del tribunal. Con el fin de demostrar el acerto anterior, se toma en consideración que de las constancias de auto que integra el proceso administrativo 430, diagonal tercera sala, diagonal 17, las cuales constituye un hecho notorio para este órgano colegiado de conformidad con el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Mediante acuerdo del 11 de julio de 2018, la magistrada de la tercera sala concedió la suspensión solicitada por la parte actora, para que no esté realizando movimientos registrales con antelación al inmueble registrado en el registro público de la propiedad. En desacuerdo con tal decisión, el tercero con derecho incompatible del proceso de origen o recurrente interpuso el recurso de reclamación, de ahí que el referido acuerdo es materia de este recurso. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la magistrada dictó sentencia en donde tuvo por acreditar la existencia del acto controvertido. Determinó que se configuró la falta de interés jurídico de la parte actora para promover el proceso, lo que implicaba la actualización de la causal de improcedencia descrita en la fracción primera del artículo 261 del Código de la materia. Por ende, decretó el sobreseimiento en el proceso, en términos de lo previsto en la fracción segunda del numeral 262 de la legislación en cita. Asimismo, la tercera sala de este tribunal, el 11 de septiembre del 2018, emitió un auto en el que, en la parte que interesa, determinó que con motivo de la sentencia previamente aludida en la que se declaró el sobreseimiento en el proceso, dejaba de surtir efecto la suspensión concedida
el acuerdo del 11 de julio del 2018. Ahora bien, según los antecedentes que han quedado expuestos por antelación, es que se vuelve a reiterar lo que es procedente es declarar sin materia el presente recurso de reclamación, pues el beneficio de la suspensión ha quedado sin efectos. Lo anterior porque conforme al primer párrafo del 268 del Código ya aludido, los efectos de la suspensión concedida subsisten hasta en tanto se pronuncia sentencia que resuelva el proceso administrativo. Por lo que si el objeto primordial de la suspensión es colocar en una situación privilegiada a quien lo solicitó, en virtud de que comprende medidas conservativas que impiden que el acto o resolución impugnados se materialice o continúe haciéndolo, y mantener viva la materia del proceso, impidiendo que el acto que la motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria que para el agraviado los efectos de una sentencia favorable, evitando a éste los prejuicios que la ejecución del acto que impugna pudiera ocasionarle. Entonces resulta inconcluso que la medida cautelar tiene vigencia mientras no se dicte sentencia que resuelva el proceso. En esas circunstancias, al haber emitido la Sala la sentencia por la cual se determinó el sobreseimiento en el proceso, así como el haber dictado proveído, a través del cual se concluyó que dejaba de tener efecto la suspensión concedida, es evidente que el presente recurso relacionado con la suspensión ha quedado sin materia. En mérito del expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 308, fracción primera, inciso C, 309, párrafo primero, 310 y 311 del Código aludido, es de resolver y se resuelve declarar sin materia el recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo del 11 de julio de 2018 dictado por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 430 del 17, en el cual se concedió la suspensión solicitada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 680/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 12º, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Saludo con afecto a los compañeros magistrados, a la señora magistrada, señor secretario. Procedo, el punto 12º del orden del día corresponde al TOCA 607/18, interpuesto por el síndico del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 2370/Cuarta Sala, -16. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 9 de noviembre de 2016, una ciudadana ingresó al sistema informático del tribunal una demanda en contra de la negativa ficta recaída a su escrito o a su solicitud presentada ante el Ayuntamiento de San Diego de la Unión. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, donde el 11 de junio de 2018 el magistrado tuvo por configurada la negativa ficta y decretó la nulidad de la negativa expresa. Inconforme con lo anterior, la demandada interpuso recurso que nos ocupa en este momento. Los agravios planteados por la autoridad, donde argumenta que no se debió aplicar la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y que el municipio no está legalmente constreñido a garantizar la seguridad social de los cuerpos policiales, a criterio de esta ponencia, son infundados, atentos a las siguientes consideraciones. El finado esposo de la actora ostentaba el cargo de oficial de policía del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, lo cual quedó demostrado con el recibo de nómina aportado al proceso, probanza a la cual se le otorga valor probatorio conforme al artículo 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así, debido al carácter del finado como miembro de las instituciones policiales, correspondía al municipio de San Diego de la Unión proveerle un sistema de seguridad social. Ello pues el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo dispone. En efecto, del texto constitucional se desprende la obligación de los ayuntamientos de proveer un sistema de seguridad social y cubrirlo directamente a los miembros de sus corporaciones policiales. Además, si bien los integrantes de las fuerzas de seguridad pública se encuentran excluidos del régimen burocrático establecido, también es cierto que conforme a la Ley del Trabajo, los servidores públicos al servicio del Estado y los municipios tienen derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y de gozar de los beneficios de la seguridad social. En la especie, la autoridad demandada no demostró haber brindado los beneficios de seguridad social al de cuyos, lo que a su vez generó perjuicio en los derechos de la cónyuge supérstite
toda vez que en virtud del vínculo matrimonial que existía entre estos, algunos de los beneficios del finado eran extensivos a la demandante. Por lo tanto, ante la omisión de la autoridad obligada de generar un sistema de seguridad social en favor del finado, debe reconocerse el derecho del particular a recibir esos beneficios, pues de lo contrario se dejaría de observar el derecho subjetivo que fue constitucionalmente reconocido. Resulta ilustrativo lo anterior el criterio sostenido por la primera sala de este tribunal en el año 2014, cuyo rubro indica lo siguiente: beneficios de seguridad social. Los miembros de las corporaciones policiales de los ayuntamientos municipales tienen la obligación constitucional de proveerlos. Hasta aquí la cita. Por tanto, no resultó inexacta la aplicación de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato a fin de fijar las prestaciones que deberían brindarse a la cónyuge superstite. Ello así, pues aunque no existe dispositivo expreso que refiera cuál ordenamiento legal será aplicable ante la omisión de los municipios de proveer un sistema de seguridad social, se debe tener en cuenta que la justiciable ha visto menoscabados sus derechos en virtud de la omisión de la autoridad. Por ende, para garantizar a la justiciable el acceso a la tutela judicial efectiva, el ACU debió resolver qué ordenamiento pudiera aplicarse y con el cual se pudiera restablecer de mejor manera el derecho violentado por la autoridad, dado que los juzgadores no pueden adoptar un papel pasivo cuando adviertan un detrimento de los derechos fundamentales del ciudadano, sino que por el contrario deben encontrar las herramientas que les permitan emitir una sentencia útil y justa. Es ilustrativo lo anterior, la tesis cuyo rubro reza acceso a la tutela judicial. La obligación de respetar ese derecho humano supone lograr una sentencia útil y justa. Hasta aquí este rubro. De ahí que no le asista la razón a la autoridad al arguir que no tenía obligación de brindar seguridad social al recuyos y que la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato no podía ser aplicable. El agravio esgrimido por la autoridad, donde argumenta la falta de legitimación de la actora para reclamar las prestaciones que correspondían al finado, resulta inoperante. Atentos a lo siguiente: mediante petición elevada al Ayuntamiento de San Diego de la Unión, la parte actora manifestó ser viuda del recuyos y solicitó el pago de las prestaciones contempladas en los artículos 35, 50, 51, 69 y 70 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Posteriormente, la actora acudió ante la instancia jurisdiccional manifestando que se había configurado la resolución negativa ficta sobre la petición elevada. En su negativa expresa y en su contestación a la ampliación de demanda, la autoridad esencialmente manifestó lo siguiente: 1. Que las pretensiones de la actora derivadas de su escrito de petición fueron plenamente satisfechas por la autoridad. 2. Que se dio respuesta oportuna al escrito petitorio, por lo que no se configuró la negativa ficta. Y 3, que no es procedente conceder las prestaciones en los términos reclamados por la actora. Luego, mediante sentencia, el magistrado tuvo por configurada la negativa ficta y decretó la nulidad de la resolución negativa expresa. En contra de tal aserto, la autoridad manifiesta que la actora no tiene legitimación para reclamar las prestaciones que fueron solicitadas en su escrito petitorio y concedidas por el ACU, lo cual constituye un aspecto novedoso en el presente recurso que no tiende a combatir los fundamentos que se esgrimieron en la sentencia de origen, sino que introduce cuestiones nuevas que no fueron planteadas como excepciones, lo que hace que este agravio sea inoperante. El agravio que esgrimió la autoridad, donde alega que el ACU no plasmó argumentos lógico-jurídicos en los que sustente la nulidad de la negativa expresa, resulta inoperante, pues el magistrado sí se pronunció sobre la legalidad de la resolución de la negativa expresa y expresó razonamientos lógicos jurídicos. Tan es así que determinó su ilegalidad porque se encontraba indebidamente fundada y motivada, como se advierte de la foja 39 de la sentencia recurrida. En consecuencia, este tribunal en pleno considera que el agravio es inoperante por sustentarse en una premisa falsa. A lo anterior sirve de sustento la tesis de jurisprudencia cuyo rubro indica agravios inoperantes, son aquellos que se sustentan en premisas falsas. En virtud de lo que se ha expuesto hasta este punto, se propone entonces confirmar la sentencia combatida. Señores, ha sido expuesto a la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 607 de 18, si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestar. Aprobada por unanimidad.
Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Procedo. Este punto corresponde al TOCA 679, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el tercero con un derecho incompatible en contra del acuerdo de fecha 11 de julio de 2018 emitido por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 428, diagonal tercera sala, diagonal 17, mediante el cual se concedió la suspensión solicitada. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 11 de julio de 2018, la magistrada de la tercera sala emitió acuerdo donde concedió la suspensión para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto se pronuncia sentencia, es decir, para que la demandada se abstenga de realizar cualquier acto o inscripción o cancelación vinculado con el predio. Inconforme con lo anterior, el tercero interesado interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado por la magistrada. Los agravios que esgrimió el recurrente, donde en esencia expuso que se debió solicitar garantía al solicitante de la medida cautelar, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. Contempla el artículo 270 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que en los casos en que proceda la suspensión, pero pudiera ocasionar daños y perjuicios a un tercero, deberá solicitarse para su procedencia garantía suficiente para compensar el daño o perjuicio que se causaren si no obtiene una resolución favorable. El daño supone un detrimento en los derechos, bienes o intereses de un individuo como consecuencia de una acción u omisión, y el perjuicio se traduce en una ganancia lícita que está imposibilitada a ganar una persona a consecuencia del daño que ha sufrido en sus derechos, bienes o intereses. En el proceso de origen no se acredita la magnitud del daño o perjuicio que sufre el tercero interesado con la concesión de la medida suspensiva. De ahí una interpretación a contrario sensu de lo previsto por el artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Se desprende que las partes deberán ofrecer los elementos de convicción que estimen pertinentes para acreditar sus afirmaciones. Por tanto, si el hoy tercero interesado sostiene que con la suspensión del acto impugnado se le genera un daño, debió ofrecer los elementos de prueba que hubiera estimado adecuados para acreditar la magnitud del daño o perjuicio y cuál debería de ser la cantidad idónea para exigir como garantía al solicitante de la suspensión. Sin embargo, no lo hizo. Por lo anterior, ante la ausencia de elementos objetivos que pudieran acreditar el daño y su magnitud, se propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 679, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 14º, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Este punto corresponde al TOCA 732, diagonal 18, interpuesto por el autorizado del subprocurador regional de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida por la entonces magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo número 1083, diagonal segunda sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 12 de junio de 2017, el representante legal de una persona moral presentó en este tribunal una demanda en contra de la resolución emitida por la Subprocuraduría Regional B de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala, donde el 21 de agosto de 2018 se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación de la cual la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, así como que en las inspecciones ambientales no es menester que obre previo citatorio, es infundado e inoperante, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y los municipios y sus municipios determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. En el considerando único
de la resolución impugnada, la autoridad estableció como motivo para la imposición de la sanción que se combate que la persona moral sancionada no mostró evidencia documental de contar con autorización vigente para el manejo de residuos de residuos de manejo especial. La anterior afirmación carece de un sustento normativo previo. La Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato establece en sus preceptos legales que diversas actividades humanas son susceptibles de generar residuos sólidos, urbanos y de manejo especial. Y posteriormente, en el numeral 32 de este mismo ordenamiento, detalla y clasifica los residuos que deben entrar en la categoría de manejo especial. Por ejemplo, residuos de rocas, residuos de servicios de salud, residuos generados por las actividades piscícolas, agrícolas, silvícolas, forestales y avícolas o ganaderas. Retomando, la autoridad establece como el quid de su resolución sancionatoria que el justiciable se ubica en la categoría de generadores de residuos de manejo especial. Sin embargo, en ningún momento de su resolución explica qué es un residuo de manejo especial, cuál es su clasificación, en qué categoría ubica la actividad del justiciable y el porqué de esa aseveración. Por ejemplo, la autoridad demandada omite esos pasos previos y establece que la persona moral que ha visitado debe mostrarle su autorización vigente para el manejo de residuos de manejo especial, de ahí lo infundado del agravio. Por otra parte, la autoridad también manifiesta que, conforme a la Ley de Protección y Preservación del Medio Ambiente, no es necesario que obre citatorio previo a realizar la visita de inspección. Dicho argumento, a consideración de esta ponencia, es inoperante, pues no ataca los fundamentos de la sentencia recurrida, toda vez que la nulidad decretada por la Sala Primigenia no tiene relación con la emisión o no de un citatorio. El agravio donde la autoridad señala que le irroga perjuicio que se haya estudiado el concepto de impugnación que más beneficio trae al gobernado es infundado. En el orden de ideas que se estudian los conceptos de impugnación dentro del proceso administrativo, ningún perjuicio causa a las partes, que pues lo importante no es la prelación en que se estudien los motivos de disenso, sino que todos sean estudiados. Esto es, en principio, es obligación del juzgador abordar el estudio de la totalidad de los agravios. No obstante lo anterior, atendiendo a un principio de economía procesal, los juzgadores, al estudiar las controversias que les sean planteadas, pueden ponderar el estudio de aquellos agravios que estimen puedan prosperar, permitirían al accionante acceder a sus pretensiones planteadas acorde a los siguientes o a la siguiente tesis de jurisprudencia, que indica conceptos de anulación en el juicio contencioso administrativo. Es preferente el estudio de aquellos que conduzcan a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado por representar un mayor beneficio para el actor. En virtud de lo narrado, se propone entonces confirmar la resolución recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 732/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del 15º punto del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al TOCA 745/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 3 de agosto de 2018 por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 1000, Cuarta Sala, 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 2 de junio de 2017, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de diversos actos que atribuyó al director de protección y vigilancia del municipio de Guanajuato. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala de este órgano jurisdiccional. El magistrado admitió la demanda únicamente en lo relativo al oficio emitido por el director de protección y vigilancia del municipio de Guanajuato. Mediante sentencia emitida el 3 de agosto de 2018, el acuo determinó la nulidad del oficio de referencia. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia citada. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde alega que
el acuerdo se apartó de lo consignado por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones de derecho. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a obtener de los tribunales de justicia una justicia pronta, completa e imparcial, así lo indica el artículo 17 de nuestra Constitución. Los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato recogen el ideal constitucional y conminan al juzgador a emitir sentencias congruentes y exhaustivas. Una sentencia será congruente y exhaustiva en la medida que atiende la litis planteada por las partes y aborde todas y cada una de las acciones, excepciones, elementos de convicción y pretensiones hechas valer en el proceso. Ahora bien, cuando el juzgador aborda el estudio de la demanda, no debe hacerlo en estricto apego a la forma o a una forma o una estructura, sino como todo un complejo de donde se desprende la causa de pedir del justiciable. Por ello es válido invocar en sentencia conceptos de impugnación que no han sido colocados en el capítulo respectivo o que no han sido planteados en un estricto silogismo. Fortalece lo aquí argumentado la jurisprudencia cuyo rubro indica conceptos de violación, son aquellos razonamientos que se contengan en la demanda de garantías y que tiendan a demostrar la contravención del acto reclamado a los preceptos constitucionales que se estiman transgredidos, aunque no se encuentren en el capítulo relativo. En la demanda contenida en el proceso de origen, la justiciable enunció como actos impugnados pretensiones concretas, a saber, que se retiren las puertas que obstaculizan una servidumbre de paso, que se retiren los candados que obran en dichas puertas, que se ordene a un tercero que deje de obstaculizar la servidumbre de paso y que se haga efectiva la multa al tercero interesado. Sin embargo, líneas adelante, como se observa foja 8 del procedimiento de origen, manifestó su inconformidad con el oficio emitido por el director de Protección y Vigilancia de esta ciudad capital, manifestando que es en este oficio donde se le han vulnerado diversas prerrogativas contenidas en el Reglamento de Edificaciones y Mantenimiento para la ciudad de Guanajuato. Por lo anterior, se concluye que si bien la parte actora no fue precisa en señalar en el capítulo respectivo el acto impugnado, sí lo hizo en líneas posteriores, como fue en el capítulo de hechos, por lo que el ACU se encontraba conminado a identificarlo y hacerlo valer como el acto que en efecto combatió en apego a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 298 y 299 del Código que nos rige. De ahí lo infundado del agravio. El segundo agravio, donde se expone que el justiciable carece de interés jurídico, es infundado, atentos a lo siguiente, acorde a lo previsto por el artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es necesario contar con interés jurídico para acudir al proceso administrativo. El interés jurídico se actualiza en una persona cuando la actuación de alguna autoridad vulnera el derecho que tiene conferido por norma. Para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido a un particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. Con fecha 27 de marzo de 2017, el hoy actor dirigió escrito de petición al director de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato. Es menester advertir que estas solicitudes o peticiones tienen su sustento en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal y confieren al ciudadano el derecho de recibir una respuesta fundada y motivada. Es por lo anterior que la respuesta que emitió la autoridad municipal legitimó al justiciable a instar ante este órgano de control de legalidad, ya que el destinatario del acto de autoridad está facultado para exigir que la contestación se le otorgue, se encuentra pegada a derecho, como lo indica el artículo 5 de la mencionada Ley Orgánica Municipal. De ahí lo infundado del agravio. En virtud de lo expuesto, se propone entonces confirmar la sentencia combatida en el presente recurso. Señores magistrados, ha sido expuesto la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 745/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad.
Siguiendo con el orden del día y toda vez que se ha retirado lo relativo al punto 16º, procede ahora, continuando con dicho orden, señor secretario, de cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Informando que el único asunto general se encuentra motivado con las excitativas de justicia promovidas por el representante legal de las partes actoras en los procesos administrativos números 212 y 897, ambos del 2017. En tal sentido, las promociones han sido debidamente acordadas, se encuentran en vías de notificación a las partes actoras y fueron notificadas a las salas correspondientes para efecto de que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que indiquen las salas para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, secretario. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre el acuerdo relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 8 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el día de su fecha, siendo las 11:05. Señores magistrados, que tengan ustedes un excelente día. Gracias. Gracias.